es un fracaso de la política entendida como el arte de lo posible, ¿no? Del acuerdo, del servicio público. No ha habido un consenso porque ni siquiera ha habido un previo acuerdo sobre el diagnóstico de qué ocurrió, por qué ocurrió y qué medidas habría que tomar para reponer lo perdido y que no vuelva a suceder o se minimicen sus efectos a futuro. No hubo ninguna voluntad, claramente no hubo ninguna voluntad por parte de los partidos de la oposición, porque yo me ofrecí repetidas veces a entablar cualquier tipo de diálogo, exponerlo, incluso a incorporar personal que no perteneciera a la estructura administrativa de la Generalitat, proveniente de donde fuera, con tal de que su perfil fuera eminentemente técnico y su voluntad fuera de servicio. Yo no tenía ningún recelo a que hubiera ascripciones políticas de uno u otro sentido, en absoluto, porque entendía que para que esto tuviera éxito había que dejarlo al margen de la lucha partidista. Fue algo llamativo porque las dos primeras semanas, tres primeras semanas, hubo acuerdos importantes entre la Administración General del Estado y la Administración Autonómica. Se produjeron acuerdos, se llegó a distribución de tareas, a reuniones de coordinación provechosas, pero a partir de ese momento aquello decayó completamente, como si alguien hubiera decidido que había pasado el momento de la cooperación y había que entrar en el enfrentamiento, ¿no? Porque a partir de ese momento fue la crítica abierta, destructiva, no había aportaciones, caminos completamente divergentes, el de la Administración General del Estado y la Comunidad Autonómica. No había forma de ponerse de acuerdo en nada. Hay un análisis que yo creo que es el más ajustado, que trata el fenómeno en el antes, en el durante y en el después, ¿no? El antes falló, pues todas las obras de prevención y de minimización de riesgos que tenían que haberse hecho desde el Plan Hidrológico Nacional del año 2001 y no se hicieron, con distintos gobiernos, pero fundamentalmente la última paralización fue con gobiernos del Partido Socialista. La del año 2004 fue con un gobierno del Partido Socialista, luego hubo una paralización que se debió fundamentalmente a la falta de créditos, porque estalló con la crisis del año 2008, y luego hubo, la última paralización que hubo fue la de el Ministerio de Transición Ecológica, que no aprobó un desvío que debía haberse hecho del cauce del Poyo hacia el nuevo cauce del Turia y de la Saleta también al cauce del Turia, aduciendo que había un perjuicio para la huerta, en fin. Detalles que luego, bueno, en aquel momento podrían tener sentido, pero luego cuando se ve la magnitud del daño que se produce por no haber tomado una medida previa, pues poner en entredicho esa hipotética protección, que luego habría que verla, ¿no? En el durante hay un elemento que cuando se pone el foco solo en Valencia, solo se entiende que esto ha sido un problema que ha afectado a la Comunidad Autónoma Valenciana. No es cierto, afectó a 3 comunidades autónomas. Afectó a Castilla-La Mancha y afectó a Andalucía. La misma Ley de Protección Civil, en su articulado, determina que cuando afecta a más de una comunidad autónoma un fenómeno de carácter catastrófico, la autoridad debe declarar una emergencia de nivel nacional y hacerse cargo de ella el ministro del Interior, teniendo como director técnico de la emergencia al general jefe de la Unidad Militar de Emergencias. Eso no ocurrió. Entonces se ha entrado en una disquisición de es que no se pidió el nivel 2, es que eso para mí es ajeno a la realidad de lo ocurrido. O sea, puede no pedirse un nivel 2 porque no se es capaz de entender lo que está ocurriendo, pero alguien por encima de quien está en esa situación y ve que afecta a más comunidades, debe de tomar esa decisión sin necesidad de que se lo pida a nadie. No hay que pedir, no hay que esperar a que se pida ayuda, hay que prestar ayuda porque ese es el nivel Estado, ¿no? El Saler, si se hubiera lanzado mucho antes, ¿podría haber salvado vidas? Pues yo creo que es probable que sí. Yo creo que a las 8:11 toda el agua, todo el pico de caudal, a pesar de que en algún barranco se produjo un poco más tarde, el daño se había producido. Es decir, Utiel se había inundado, Requena se había inundado, las poblaciones como Massanassa, Paiporta, Sedaví, Alfafar, todas estas ya estaban con agua. En el momento en que se vio el nivel de afección, la zona afectada, el volumen de lo que había ocurrido, había que haber inmediatamente solicitado emergencia nacional. Pero la emergencia nacional la puede solicitar el presidente Mazón, la delegada del gobierno, solicitar y decretar el ministro del Interior. O sea, hay 3 figuras que pueden intervenir. Que no fuera el presidente el que lo instara no significa que la delegada que no lo haga el presidente no significa que la delegada del gobierno no pueda hacerlo, si considera que es su obligación por el nivel de destrucción. Claro que sí.
Y el ministro del Interior exactamente igual, ¿eh? Para empezar, las medidas tendría que haberlas propuesto el gobierno inmediatamente, pero que en ese momento se tenía que haber paralizado cualquier tipo de iniciativa, que el gobierno tendría que haber asumido con carácter inmediato todas las actuaciones que hubiera que haber hecho, haberle dicho a las comunidades autónomas afectadas, vamos a juntarnos, vamos a tener un solo diagnóstico de qué ha ocurrido y nos vamos a poner a trabajar, ese era el momento. El gobierno tiene el suficiente músculo a través de la Administración General del Estado para generar un esfuerzo específico para esto. Pero ante una emergencia de ese nivel, el que se desplieguen las Fuerzas Armadas es una cuestión del Ministerio de Defensa. El hecho de que esa misma noche no hubiera destacamentos de reconocimiento de unidades militares que fueran simplemente a ver qué había ocurrido, a hacer acto de presencia, hablar con los alcaldes, qué se ha estropeado, qué se ha roto, eso no dependía más que de una persona. Si se hubiera pedido, pues en fin, ahí ya... lo que no se puede decir es que como no se pidió, no fueron. Eso no ha sido nunca así, ¿eh? Yo estuve en el camping de Viescas en el año 96, hubo una catástrofe. Esa misma tarde, hablando con el entonces delegado del gobierno, la unidad que estaba en Jaca fue directamente a Viescas, pues a las primeras actuaciones de ayuda, porque el camping había desaparecido, había gente que no tenía ropa. Bueno, pues en aquel momento no se puede hacer mucho, pero lo que se puede hacer es muy valorado, porque es una acción inmediata. Yo quiero pensar que alguien en su momento hará un relato pormenorizado, pondrá una línea temporal y dirá, en este momento, ¿por qué no se aportaron más medios? Cuando la unidad militar de emergencias intentó llegar a Utiel, cuando Utiel estaba inundado, no pudo llegar a Utiel por tierra. Se empleó algún helicóptero, pues con las limitaciones que tiene un rescate vertical, pero no llegó la unidad militar de emergencias a Utiel. Es una excelente pregunta para el Ministerio de Defensa. Oigan, ¿ustedes me pueden explicar cuál fue el modo de movilización? ¿Cómo movilizaron ustedes fuerzas? ¿Y a qué se atendió? Hay unidades y había soldados que eran de esos sitios y que dijeron, vamos a ayudar, y dijeron, no, hemos recibido orden de no salir. Por lo que sea, pues porque hay que esperar información, porque hay que esperar, lo que sea, no sé lo que es, pero eso fue así. A ver, que políticamente tiene una responsabilidad es innegable, la asumió y ha dimitido, o sea, hasta ese punto, ¿no? De ahí a decir que el culpable de esta tragedia es Carlos Mazón es falso. Eso es falso. De la misma manera que acusarle de asesinato es una barbaridad, ¿eh? No es el responsable de esta tragedia el presidente Mazón. Él tiene una responsabilidad política clara, tenía que haber tenido un perfil político ese día, una anticipación, una sensibilidad que por lo que sea no tuvo, también designó personas para cargos que no estuvieron a la altura, todo eso es responsabilidad política. Todo eso es responsabilidad política. Y además esa es indelegable, esa la tiene uno y se la lleva puesta. Pero de ahí a decir que la tragedia es responsabilidad de Carlos Mazón, hay un abismo. Él hizo una especie de juicio crítico cuando hizo su anuncio de dimisión. Él hizo una especie de juicio crítico personal sobre qué hubiera hecho de otra manera, ¿no? Hubiera anulado su agenda, hubiera ido a Utiel, hubiera pedido el nivel 3 de emergencia, en fin, bueno, un itinerario que siguió él diciendo qué habría hecho de otra manera, ¿no? Solo se lo he oído a él, no se lo he oído a nadie más. Me parece una excusa pobrísima, ¿no? Esperaría más de la capacidad intelectual de un ministro que decir semejante chorrada, porque es una chorrada. Tendrá que escuchar lo que le tengo que decir antes de estipular si es maquillaje o no mi nombramiento. Si yo lo que le estaba pidiendo era ayuda, yo lo que le pedía era colaboración, lo que le pedía era unidad de esfuerzo. ¿Cómo se atreve a decir que le llamo para maquillar una situación? Si ni siquiera me había hablado. Ella antepone, yo no le cojo porque esto es parte de una estrategia de maquillaje. ¿Qué tendrá que ver la estrategia de maquillaje en el caso de que hubiera sido esa la finalidad, que no lo fue? Porque yo no fui a maquillar nada. De hecho, mi relevancia política ha sido cero. Yo no he participado en mítines, no he inaugurado nada, yo me he dedicado a trabajar en lo mío. ¿Qué menos que escuchar? La primera de las cuestiones es qué menos que escuchar. Luego, en función de lo que escuches, puedes decidir, no me ha dicho nada, estos son vaguedades. No, yo le iba a pedir, le pedía nombres. Le digo, necesito 2 directores generales, me gustaría que de entre las personas de confianza que tiene usted, que tengan espíritu de servicio y que dejen el enfrentamiento político al margen, que vengan a trabajar conmigo porque esto es de todos. Me dijo, se lo voy a transmitir, se lo transmitió. Y le dijo, le he dado tu teléfono y le he dicho que le vas a llamar. Tengo los WhatsApps. Y me dijo, está esperando tu llamada y ya sabe que eres tú porque tiene tu número. Hasta hoy.